este caso, las partes técnicas de encuadres audiovisuales que pueden ustedes como docente requerir dentro del espacio. Esta vez, con la adicional, estamos también por Facebook Live para que aquellos que no se han podido o que no pueden conectarse mediante la plataforma del Zoom puedan en este caso visualizar la charla y no tengan ningún tipo de inconveniente, ¿no? Bien, en todo caso, voy a dar paso a la presentación, ¿no? Tenemos como invitados hoy al máster Daniel Ullauri Torres, ingeniero en sistemas computacionales de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y maestría en gerencia educativa de la Universidad Metropolitana. Con 15 años dentro de la docencia, ha trabajado en el Colegio San Benito de la Salle, de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, del Instituto Tecnológico Superior de Guayaquil y actualmente en la Universidad Agraria El Milagro, asesor informático y persona considerada como un completo geek y como un geek tecnológico, como una persona completamente autodidacta con respecto a todo lo que tiene que ver con tecnología y apps en aplicación. Un saludo muy grande para Daniel, que Gracias. en este caso para compartir sus conocimientos. Bien, tenemos también al ingeniero José Daniel Arrieta, ingeniero en sistemas multimedia, 8 años dentro de la docencia, creador de apps para Apple, propietario de Link Mundo y experto en metodología de educación online. Docente del colegio José Martínez Queirolo. Un saludo muy grande. José, tengo que decir, José, Daniel, también es una persona muy y geek también que Daniel, ¿no? Comparte mucho su tecnología y creencias y es una persona que años de la docencia, yo era docente de actualmente docente de la universidad. Bien, vamos a dar paso a la charla, ¿no? Vamos a empezar con nuestro amigo, el máster Daniel Ullauri Torres, específicamente quien nos va a hablar sobre los aspectos tecnológicos actuales en base a los programas que se están utilizando para poder aplicar, en este caso dentro de la docencia, algunos tips y algunas menciones con las cuales ustedes se puedan sentir más cómodos. Cabe recalcar que esta charla específicamente es motivacional para aquellos que están dentro de la docencia como tal y que quieren aplicarse dentro de la docencia o que quieren actualizarse dentro de la docencia, porque hay que tomar en cuenta que el mundo ha dado un giro de 360 grados por completo y no podemos quedarnos atrás, no podemos quedarnos atrás, vamos a tener que actualizarnos, vamos a tener que superarnos y vamos a tener que seguir con el mismo empeño con el que lo hacíamos presencialmente. Ah, que se van a presentar dificultades, que se van a presentar retos, que se van a presentar metas que vamos a tener que cumplir, pues sí, vamos a tener que sobrellevarlas y vamos a tener que aplicarlas y vamos a tener que generarlas con el mayor empeño posible, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, doy paso a Daniel Ullauri, quien nos va a explicar en este caso
sobre las plataformas de uso o las plataformas que actualmente se están utilizando. Luego pasamos a una charla conmigo para indicarles específicamente dentro del área de presentación, de cómo debería aplicarse la presentación, ligada a la parte tecnológica de manera específica, y concluimos con la charla del ingeniero José Daniel Arrieta, quien nos va a hablar sobre la parte de metodología de educación online, también ligada a la parte tecnológica, ¿no? Ligada a la parte tecnológica y muy ligada a la parte metodológica como tal. Bien, sin más preámbulos, Daniel, te dejo presente con tu conferencia y con tu charla. Muchas gracias, David. Bueno, déjenme apago mi video para no saturar el Disculpa, internet. Daniel, una Dime. consulta. Las personas que están tratando de ingresar por Facebook les sale evento no disponible. Muchos profesores del José Martínez Queirolo me están dejando y comentarios sobre que no se puede, le sale evento no disponible. Por favor, si puede revisar eso de Facebook sería lo más conveniente. Ya voy a... Y tampoco se puede compartir el evento para poderle yo poner sale así, evento no disponible. Ok, ya listo, ya voy a revisarlo. Déjame solamente con la parte inicial. Ok, veamos. Empecemos aquí. Normas tecnológicas para llevar una clase virtual. Ser docentes, pero ya no el típico docente, sino hablamos de un docente 2.0. Vamos con una pequeña introducción. Las nuevas tecnologías están ayudando a la nueva normalidad para conllevar la vida cotidiana. Estamos viendo que a raíz del asunto de la pandemia y por ende de la cuarentena forzada que estamos ya pasándola, ha habido una evolución con respecto al desenvolvimiento de los negocios, de las empresas, ¿sí? Tienen que agilitarse, tienen que moverse para poder sobrevivir, ¿ya? Igual ha habido bastantes empresas que han tenido que cerrar, pero hay otros que han logrado sostenerse e incluso la palabra que está de moda, reinventarse para poder seguir subsistiendo. La educación, si bien no es un negocio, pero también ha sufrido, pues, ¿no? Este asunto de poder reinventarse y así poder sobrellevar la educación y no perderla. La formación online permite reinventarse justamente, rompe brechas y paradigmas, corrigiendo las desigualdades sociales. Está más que claro que con la educación online que se está llevando, bueno, nos hemos estado dando cuenta de las falencias y hemos tenido que igual corregirlas sobre la jugada, pero no significa que eso esté mal. Lo bueno del caso es que al corregir estas situaciones vamos a tener un mejor desenvolvimiento. La educación digital pasó de ser una necesidad a una urgencia. Una frase que la escuché ahora poco en una conferencia magistral por parte de Manuel Herrera, que justamente hablaba sobre la educación universitaria más que nada, ¿no? La educación universitaria. Pero la charla acá, quiero recordarles, está enfocada más para educación básica y colegio, ¿no? La educación universitaria tiene otro índole, otro desenvolvimiento que si bien son similares, pero tienen sus distintas metodologías. Pero bueno, la educación antes de COVID, ¿qué es lo que se vivía normalmente? ¿Qué es lo que se llevaba en clases? El docente hablaba y el estudiaba, literal, tenía que vomitar ese contenido en un examen, ¿ya? En un examen. Y lastimosamente así es como se ha llevado. Ahora, ¿qué sucede con el asunto del COVID? Con esta convivencia virtual, ¿qué es lo que ha sucedido? Es que el docente tiene que no solo planificar las clases como lo hacía, sino que tiene que incorporar nuevos elementos para que esa clase magistral ya no sea solamente palabra del docente, sino también una participación activa con el estudiante. Este tema aquí lo va a explicar José más adelante cuando
tenga su intervención, ¿sí? Aquí solamente estamos dando a breves rasgos aquí. Las consideraciones para docentes también, esto aquí en cambio lo va a indicar David más adelante. Y vamos acá con la parte que me compete puntualmente, las herramientas digitales para poder llevar estas clases virtuales, ¿ya? La más común que estamos por el momento hablando es Zoom, ¿ya? Es la que está predominando para el desenvolvimiento de las clases virtuales. ¿Por qué Zoom? Bueno, porque fue una de las primeras herramientas que permitía una llamada en video con bastantes usuarios recurrentes. En la versión gratuita de la herramienta permite hasta 100 usuarios con un límite de 40 minutos. En la versión de pago permite hasta 300 usuarios con una duración de llamada de hasta 24 horas. Esta llamada aquí, tenemos la licencia activada, nos vamos a poder llevar más de los 40 minutos, ¿no? La hora y media que tenemos planificada para la charla. Zoom permite llevar la clase, y lo digo con mi experiencia universitaria, con mis estudiantes, cuando llevo la clase virtual en Zoom, bueno, tenemos obviamente como docentes el control, como docente que genera la llamada, tenemos el control para poder manipular sobre el estado de los estudiantes. ¿Y a qué me refiero con el estado? Me refiero en el asunto de, como los tengo en este momento todos ustedes, los tengo muteados. Configuré la reunión para que una vez que ingresen a la charla, su micrófono esté desactivado. Sí, lo van a poder desactivar, pero yo si deseo lo puedo volver a mutear, individualmente o de manera grupal. Esa es una gran ventaja que presenta Zoom, ¿ya? Como herramienta digital, al menos enfocada para lo que son las clases, ¿sí? Puedo mutear a mis estudiantes, que eso es lo principal en el caso de que yo esté haciendo mi intervención. Pero una vez que yo ya necesito que mis estudiantes también participen, colaboren, hablen, ellos tendrán la facilidad de poder desmutearse, habilitar el micrófono, estamos hablando, y poder dar la participación del caso, ¿sí? Eso como Zoom. Microsoft Teams, que también es otra herramienta que están utilizando algunas escuelas, algunos colegios, algunas universidades, también tienen esas características. También permite hacer una llamada en video, también permite una cantidad elevada de usuarios recurrentes, ¿sí? Y en la cual el docente también tiene este control, pues, ¿no? De poder mutear a los estudiantes en el momento que el docente va a dar su parte magistral, y luego de ello ya cada estudiante, cada asistente, en realidad se le llama asistente, pero como estamos hablando de docencia, llamémoslo los estudiantes. Luego de que el docente hace su participación magistral, el estudiante ya puede desmutearse y dar también su opinión del caso, su pregunta o retroalimentación del caso. Ventaja que tiene Teams sobre Zoom en la parte de poder sobrellevar la clase. En Zoom se depende de un ID y contraseña o de un enlace en la cual el asistente / alumno tiene que accesar y listo, pues, ¿no? Si el estudiante por varios motivos, por ejemplo en Zoom, si el estudiante por algún momento en Zoom no se olvidó de ingresar a la clase, se olvidó a lo mejor de ingresar a la clase, tranquilamente en Teams la diferencia está, por ejemplo, ahorita los acabo de mutear porque se escuchaba un micrófono de fondo. ¿Qué pasa si en Zoom el estudiante se olvida de cliquear en el enlace o de ingresar a la clase? Listo, no pudo ingresar y perdió la clase. Eso sí es una desventaja que tiene Zoom. Pero Teams, en cambio, el docente crea un evento de calendario que va a ser el horario de la clase, y automáticamente él también puede agregar a todos los estudiantes que forman parte de la clase, y cuando inicie la sesión automáticamente la herramienta Microsoft Teams va a iniciar la videollamada para la clase virtual. O sea, si el estudiante se llega a olvidar que tenía clase a las 11 de la mañana, pues automáticamente la herramienta se va a conectar y el estudiante, bueno, ya no tiene esa preocupación de a lo mejor olvidarse de conectar a la materia, ¿no? Esa es una ventaja que tiene Teams sobre Zoom. Google Meet es similar a Microsoft Teams casi en un 90%. El 10% de la diferencia es que obviamente es la empresa rival, ¿no? Microsoft por un lado y su eterno rival Google, ¿no? Como empresa.
En el caso de Classroom, Edmodo y Moodle, las tres que están al último, no son tanto para videollamadas, sino que se las conoce como plataformas de educación en línea, ¿ya? Permiten generar eventos, permiten reportar, o perdón, llamémoslo así, permiten postear las actividades en clase. Llamémoslo de una manera para que les conozcan o puedan asimilarlo de mejor forma. Estas tres últimas, el Classroom, el Edmodo y el Moodle, vendrían a funcionar casi como una red social, como un Facebook, llamémoslo así, ¿ya? Vienen a funcionar como un Facebook, en el cual el docente postea, publica, pero no publica los memes de los violines o imágenes cómicas, no, postea lo que es en clase. Postea, publica los sílabos, publica alguna tarea, publica algún PDF con algún concepto, publica algún video de soporte, publica alguna imagen que contenga algún cuadro explicativo, tabla o mapa de ideas, ¿sí? Lo publica para que el estudiante pueda, en su momento, conectarse y poder estar atento de la clase, pues, ¿no? Ya sea de manera presencial o semipresencial. Edmodo, Moodle y Google Classroom, repito, permiten esa facilidad. Trabajan como una red social en la cual el estudiante ve lo que el docente postea. Y son bastantes instituciones educativas que incluso utilizan otras de este tipo de plataformas virtuales, por ejemplo, Educai, que es bastante conocido en el ámbito de escuelas y colegios, ¿sí? Que funciona exactamente igual que el Classroom, que Edmodo y que Moodle, ¿sí? Pero bueno, eso con respecto a las herramientas digitales. Ya ahora, el docente, ¿cuál elijo? ¿Cuál es la mejor? Bueno, dependerá de algunos factores. Primero, de lo que diga la institución por cuál optar para trabajar. Hay bastantes escuelas, colegios y universidades que ya tienen convenio con Microsoft y por ende están trabajando con Microsoft Teams. Hay bastantes escuelas, colegios que a lo mejor no tienen para pagar una licencia de producto Microsoft, pero lo hacen de manera, quieren no gastar, no invertir tanto, no tienen el factor económico para invertir, bueno, tranquilamente podrían trabajar con Classroom o con Edmodo. Licenciada Lupe está alzando la mano. ¿Tiene alguna pregunta hasta el momento? Se le cede la palabra un momento, licenciada Lupe Caleño. Si no, para continuar. Bueno, continúo entonces. ¿Ya? Y Moodle, bueno, Moodle como herramienta también puede ser su manera gratuita o su versión de pago en base a qué tipo de módulo se quiere agregar dentro del Moodle. ¿Ya? Entonces, repito, al decir cuál es la mejor, primer factor es las normas que indiquen las autoridades de la escuela, del colegio, de la universidad. ¿Ya? Hay otras instituciones que dan la libertad al docente, manéjase como usted mejor pueda. Bueno, hasta WhatsApp incluso manejan para poder tener una atención más directa con los estudiantes, ¿ya? Pero indicar cuál es la mejor, repito, eso es, primero, dependiendo de lo que indique la autoridad del colegio y segundo, también la facilidad que tenga el docente, ¿no? Acá en lo personal, como experiencia personal, en la universidad donde laboro, estamos utilizando Microsoft Teams y Zoom, ¿ya? Pero puntualmente yo más me manejo con Zoom, que tiene muchas más ventajas, ¿no? Yo le veo muchas más ventajas sobre Microsoft Teams, ¿no? Pero, repito, ya también es cuestión de gustos. La soltura que he tenido en estas semanas que he trabajado con Zoom me ha adiestrado bastante. ¿Sí? Continuemos con esto. Bueno, conclusiones de mi parte. Post pandemia, la educación sufrirá muchos cambios donde la tecnología es pieza clave. No vamos a hablar de política, no vamos a hablar de que ya se está empezando a rumorar de que va a poner semáforo en verde y que los niños tendrán que ir de manera semipresencial a la escuela. No vamos a hablar de eso. Estamos hablando aquí puntualmente de tecnología. Estamos hablando de que el docente tiene que tener competencias digitales. Existen docentes que le hacen, discúlpenme la expresión, le hacen el fuchi a la tecnología, le hacen el fuchi a querer instalar una aplicación, le hacen el fuchi hasta el idioma, ¿ya? Y por ende
tratan de desvincularse o se ponen sus propias barreras indicando que no, esto no va conmigo, esto no, yo no puedo, es que yo no sé cómo instalar un programa. El docente tiene que tener competencias digitales. El docente tiene que, no opción, obligación, debe tener competencias digitales. ¿Sí? Compañeros docentes que estén escuchando esta charla, por favor, tomemos en consideración las competencias digitales. Y no estoy hablando de manejar Word, Excel y PowerPoint, no. Estamos hablando de las herramientas que se están empezando a utilizar ahora por el asunto de la pandemia. ¿Sí? Tasas de deserción considerables. Este año lectivo, en escuelas, en colegios y en universidades, la tasa de deserción va a marcar precedentes. ¿Sí? Y no va a ser culpa del estudiante, no va a ser culpa del padre de familia, no va a ser motivos de circunstancias. ¿Ya? Tasa de deserción considerable porque a lo mejor el padre de familia no tiene ya para, como no puede salir y generar ingresos, no tendrá para poder pagar una matrícula. ¿Ya? O a lo mejor tendrá para pagar la matrícula, pero no quiere que el estudiante, el representado asista al lugar de estudio, así sea de manera semipresencial. Ya el padre tendrá la última palabra. ¿Ya? Pero la tasa de deserción va a ser considerable. En la universidad actualmente, donde yo estoy laborando, a pesar de que a inicio de semestre, que empezamos ya hace un mes más o menos, la lista promedio en salón tenía 25 estudiantes, pues ha habido poco nivel de deserción. Han sido 2 o 3 que se han tenido que retirar porque, por factor tecnología más que nada, no tienen para poder seguir pagando un servicio de internet y por ende no se perderían las clases. Sí es un poco lamentable, pero tenemos que tomar en consideración eso y no tratar de alarmarnos tanto. Ahora, ¿qué es lo que mejor podríamos hacer? Podríamos tratar de ya no ser un simple tutor que habla, sino un tutor guía y poder ayudarlos de la manera más fácil y que este estudiante se sienta acompañado. Que a lo mejor el estudiante no se puede conectar por Zoom porque no tiene megas o no tiene el wifi en casa, solamente tiene el WhatsApp gratis que le da su paquete semanal o mensual. Pues así sea, darle un acompañamiento por WhatsApp, no importa. ¿Ya? Tratar de ayudar como sea posible. El docente tiene que ser, el tutor tiene que ser un guía, tiene que ser un faro, tiene que ser ese ánimo, la mano que le estira para que el estudiante no decaiga. ¿Ya? Tratar de hacer todo lo imposible. Ustedes dirán, pero las planificaciones de clase, sí, tenemos las planificaciones de clase, es verdad, nos amanecemos haciendo planificaciones de clase porque no es lo mismo planificar una clase presencial que ahora planificar una virtual, pero tenemos que hacerlo. Somos docentes, tenemos que ser docentes de corazón, ¿ya? Pero bueno, y la última conclusión de mi parte, herramientas digitales similares son bastante intuitivas, ¿ya? Por ejemplo, mi hija en la escuela, en el colegio, en la escuela de ella, al igual que yo, está utilizando Zoom y Teams. Al menos en Zoom ya la capacité a mi hija de 9 años. Ella maneja Zoom, al revés y al derecho. Pero ahora que he querido enseñar de Teams, no vivo con mi hija, pero ella me indicó, no, papi, yo ya instalé y ya sé cómo manejar el Teams. Estoy esperando nada más que el profesor nos agregue a las materias y listo. Entonces, si el estudiante, algunos nativos digitales manejan la tecnología, nosotros como docentes no tenemos que quedarnos atrás. Como ya dije hace rato, de broma en broma, no tenemos que hacerle el fuchi a la tecnología, no tenemos que mirarle feo. ¿Ya? ¿Cuál es uno de los contras que tiene Zoom? Al instalar en un PC, Zoom está en inglés, la herramienta está en inglés. Y el docente, muy respetable y venerado, dirá, pero es que yo no entiendo inglés, yo no sé manejar una computadora. Señor docente, tiene que buscar la manera. Tiene que ser un docente de calidad, tiene que ser un docente 2.0. Esa es la situación que estamos pasando en este momento. ¿Ya? Continuemos con esto. Y bueno, eso sería mi parte por el momento. ¿Sí? Déjenme habilitar un poquito mi cámara para que me puedan ver. Ya tenemos más asistentes, perfecto. Esa es mi parte por un momento, con respecto a las herramientas digitales que tenemos que llevar, que podríamos llevar nosotros
como docentes. Por favor, si algún docente está en esta charla, hagamos esa conciencia que no va, por esta situación no somos un simple individuo que está hablando contenidos, sino que tenemos que también ser guías, tenemos que también tutorear, dar ese apoyo, ¿ya?, al estudiante. ¿Sí? Bueno, mi nombre es Daniel Villar y muchas gracias por la atención a mi parte de esta conversación y vamos a darle paso al ingeniero José Daniel Arrieta, que él también va a dar. ¿Tenemos alguna palabra por el momento? Anthony Maticurena está alzando la mano. Daniel, Anti Maticurena ha levantado la mano. También quiero comentarles a todas las personas que que se encuentran aquí, que ya estamos también haciendo una transmisión en Facebook en la página Link Mundo. Ah, ya, Hice una perfecto. transmisión directa debido a que la transmisión anterior, al parecer, era solo un evento cerrado y el objetivo era tenía que ser un evento público. Entonces, lo que hice fue crear una nueva y ahorita ya tenemos 11 personas conectadas acá dentro del magisterio. Estamos, poco a poco están ingresando, ¿no? Ah, ya, perfecto. Gracias, José Daniel. Listo. Anthony, te escuchamos tu pregunta, por favor. Gracias. Activa el micrófono, Anthony. Primero felicitarlos a ustedes, pues, ¿no? Daniel, David, JD, por el evento, pues, ¿no? Y mi pregunta es, no sé si ya lo contestaste porque me ausenté unos minutitos, pero no sé si lo dijiste. Han sacado artículos actualmente sobre la inseguridad que tiene actualmente estas plataformas. ¿Qué tan, se puede decir, qué tan difícil o qué tan inseguro es temerle a estas plataformas actualmente, más que todo ahora a nuestros hijos, todo esto? Ya, esa es una muy excelente pregunta, Anthony. ¿Ya? Y la contesto del lado tecnológico. Hay una premisa inicial que la escuché hace mucho tiempo de un buen compañero docente mío y que es cierto. La premisa es: ningún sistema es seguro. ¿Ya? El único sistema seguro es la computadora o el software que no está conectado en línea. ¿Ya? Ningún sistema es seguro. ¿Ya? Ahora, obviamente, sí, salieron algunos reportajes, algunos artículos, más que nada sobre Zoom, ¿ya?, que tenía algunas falencias, algunos huecos, y que habían hackers que podían robar, que podrían, bueno, la noticia también estaba un poco amarillista, exagerada, indicando que a través de Zoom robaban datos de tarjetas de crédito y contraseñas y demás. Cuando sucedió el asunto de la cuarentena por la pandemia, Zoom empezó a coger auge, como ya dije al inicio, porque era la única herramienta que podía permitir prácticamente más de 100 usuarios en una llamada concurrente, ¿ya? El creador de Zoom, ni por aquí que su herramienta en este momento iba a tener el renombre, el repunte como lo está teniendo, ¿ya? Y sí, obviamente, no faltaron, digamos, los hackers que aprovecharon este repunte de la herramienta y empezaron a captar, pues, ¿no?, a interceptar las llamadas, a interceptar los mensajes y poder sacar información. Sí, es verdad, pero digámoslo a ciencia cierta, yo en clase, cuando doy mi clase, yo no me pongo a decirle: ay, chicos, miren, aquí está mi tarjeta de crédito, número tal, vencimiento tal, el código de seguridad tanto. Si hacen una llamada por Zoom familiar, no están intercambiando claves. Ah, te recuerdo que mi clave de correo es tanto, o la escriben en el chat de Zoom. O sea, también es dependiendo qué estás compartiendo dentro de la llamada de Zoom. Igual, para después de unas semanas de que salieron esos reportajes y artículos, el creador de Zoom sí mandó unas actualizaciones para todas sus plataformas, ¿ya? Al menos yo estoy utilizando Zoom en el PC, en la portátil, en la tablet y en el celular, y ya en las 3 me salió la actualización de Zoom, ¿ya? Y ahora ya me salió un mensajito acá, un listito de seguridad que dice que todas las llamadas y conversaciones están encriptadas. Aparentemente o no estaban encriptadas o tenían un nivel de encriptación bajo. Pero ya ese problema, al menos con Zoom, solucionado. ¿Ya? Tampoco al 100%, pero porque recordemos la premisa inicial, no todos los sistemas, o sea, todos los sistemas tienen alguna vulnerabilidad. Ahora, con las otras herramientas, Teams, Google Meet, tendrán también ahí su falencia, pero están a otro nivel, pues, ¿no? Teams de Microsoft, hace rato que ya tiene que haberle también puesto algún parche de seguridad, y Meet de Google también, allá en
en Palo Alto tienen que haber dicho, bueno, si Zoom tuvo esta falencia, nosotros procuremos, pues, ¿no? También suplirlas. Espero haber contestado con esto tu pregunta, Anthony. Marius Cibayas también creo que estaba alzando la mano. Sí, Daniela, una pregunta acá en Facebook de A la ver. señorita Malexa Pérez. Dice, me preocupa mucho la señal de internet, ya que últimamente se está cayendo. Me imagino yo que ella más que nada está hablando sobre el problema de que si, y lo he escuchado de algunos docentes, de los cuales en la unidad educativa en la que yo trabajo, en donde me dicen cuál sería se podría decir, cuál sería el internet más conveniente que uno podría tener para poder dar sus clases. ¿Es imperativo tener un internet excelente o podremos tener un internet más tranquilo? Y sobre todo, he escuchado esa frase que dicen, ahora que todo el mundo se va a conectar, el internet se va a caer. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, ese tema justamente está en la parte de David. David es el que va a hablar con respecto a la conexión de Internet, pero sí, el factor de Internet es bastante crucial. Es bastante crucial. Sí, en lo personal sí me ha pasado que mis estudiantes se suelen caer a mitad de clase y otra vez hasta que reconecten la señal se vuelven a ingresar minutos tarde. O incluso a mí me ha pasado como docente que mi señal cae y se me ha desconectado la llamada en Zoom, pero al momento que regresa no ha pasado nada. O sea, el problema de Internet, lastimosamente en Ecuador es un poquito no grata, a diferencia de otros países de Latinoamérica. Entonces, nuestro ancho de banda a nivel país no es tan eficiente. Pero ya con respecto a ISPs, ya también es dependiendo del poder adquisitivo que tenga el usuario para poder contratar un plan. Pero esos temas ya a profundidad los va a tratar el máster David Choes cuando ya haga su intervención. Por ahí alguien más creo que estaba alzando la mano, sino para ya darte paso a ti, José Daniel. No, nadie más tenemos con preguntas. Bueno, le cedo entonces la palabra al ingeniero José Daniel Arrieta. Él va a hablar justamente sobre estas metodologías ya puntuales para la clase. Daniel, disculpa, que hay otra pregunta acá. Dime. Sí. A ver, me preguntan acá en la transmisión, me indican, ¿qué tan cierto es que una persona cuando ingresa a Zoom se le roban los datos, que ya lo acabas de comentar, pero mi pregunta es, ¿será verdad que hay que tener una mención de pago para poder estar más tranquila o es lo mismo tener una mención de No, pago? no es lo mismo. No es lo mismo. La diferencia de la versión de pago con la gratuita es con respecto a la duración. Bueno, tiene algunas. Una de ellas es la duración de la llamada y la otra es la facilidad. Por ejemplo, esta llamada lo estoy guardando también en un archivo de video, pero con la versión de pago en Zoom al menos, esta grabación o se la hace de manera local en el ordenador o lo hago directamente a mi nube de Zoom. ¿Ya? Esa es otra de las ventajas, ¿no? Pero repito, la principal es la duración de la llamada. Por eso es que al menos yo adquirí la licencia Zoom, la duración de la llamada. Ya no tengo límite de los 40 minutos, sino que me puedo extender mi llamada hasta 24 horas, que ninguna clase va a ser de 24 horas, ¿no? Y la cantidad de usuarios recurrentes también. En la versión gratuita, máximo 100 usuarios, 100 asistentes, y en la versión de pago, bueno, con David la otra vez que tuvimos una charla, llegamos a 160 y algo de asistentes en la llamada, ¿sí? Pero el nivel de seguridad, la seguridad es la misma. Y como ya dije hace rato, Zoom ya actualizó sus protocolos, su nivel de encriptamiento ya es más seguro, más alto, pero la premisa básica siempre va a estar, ningún sistema es seguro, es decir, ningún sistema es seguro. Todo sistema tiene sus falencias, siempre va a haber algún hacker, ¿ya?, que logre infiltrar. Pero también está, ¿qué es lo que uno va a hablar en la charla? Uno en la charla no va a estar compartiendo contraseñas y dando datos de tarjetas de crédito, ¿ya? Entonces, espero que con eso haya contestado la pregunta del usuario en la transmisión en vivo, ¿ya? Bueno, te deseo el paso, José Daniel, por favor, para que hables tu parte con respecto a la metodología. Ok, muchas gracias. No sé si podrías compartir la pantalla para todos. ¿Con tus diapositivas?
Claro, Sí, claro ya que listo. sí. Perfecto. Estamos viendo, recuerden que hay la transmisión en vivo en Facebook Live. Estoy revisando en este momento la transmisión. También veo que esté todo correcto. Ya estamos con tu presentación, José Daniel. Listo. Ok. Ok, continuamos entonces. Listo. Bueno, buenas tardes con todos. Me presento, soy el ingeniero José Arrieta. Para los que no me conocen, soy docente de la Unidad Educativa Fiscal José Martínez Queirolo en el área de inglés y también en el área de tecnología. Soy experto en pedagogía online. He sacado varios cursos de Microsoft en los cuales me ha permitido poder tener más situaciones. Antes de que pase la pandemia ya tenía experticia en estos temas. Entonces, vamos a hablar un poquito de la pedagogía online. Esto va más dedicado, más que nada, a los profesores que nos están viendo, porque veo que hay algunos chicos también conectados. Pero yo quiero, más que nada, decir a los chicos y a los profesores en general, que tenemos que adaptarnos. Tal como dijo Daniel, el máster Daniel Ullauri, tenemos que adaptarnos porque la realidad, ese pensamiento de que vamos a regresar a la normalidad ya no va a existir, no existe. Ya olvídense de que el mundo va a regresar a la normalidad. Por más duro que se escuche, por más duro que uno piense, la normalidad no va a venir. Nosotros vamos a tener una vida post pandemia. Así como las pandemias que fueron anteriormente en muchos años atrás a través de la historia, la peste negra y muchas pandemias que hubieron, el mundo cambió. Y pues somos una generación en la cual nosotros también tenemos que cambiar. Y estamos hablando que la pedagogía, en la que todos conocemos, la pedagogía online, es algo que va a cambiar sí o sí, debido a que ya no va a ser como nosotros antes íbamos a las clases, al colegio, teníamos a los chicos mirándonos, nosotros mirar a los chicos, ver un aula llena de bancas en donde cada chico tenía que ponernos atención y todo esto. Entonces, esto va a cambiar. Hay muchos profesores que he escuchado que me dicen, José, ya quiero que las cosas vayan a la normalidad. Y pues yo le digo, compañero, no van a regresar a la normalidad. No van a regresar a la normalidad simple y llanamente porque el mundo ha cambiado. Me gustaría que cambies, no tengo yo uso de tu pantalla, Daniel, que cambies el siguiente, Ya estoy en ello. En esa, la siguiente. sí, por favor. La siguiente, no tengo. Tú me dices en cuál, si estás viendo la pantalla, por En la favor. siguiente, continúa, por favor, con el Ah, ya. siguiente PowerPoint. Ahí. ¿Prosigo? Sigue saliendo pedagogía online. Ah. Espérate, déjame compartir de nuevo. Listo. ¿Puedes ver ahora sí? Sí, pero más arriba. Más adelante. Uh-huh. La segunda, Daniel, por favor. Ah, ya, listo. Ok. Gracias. Ok, entonces, ya que sabemos sobre este tema de que no, las cosas no van a ser como antes, nosotros como profesores, como docentes, tenemos que entender que la pedagogía online ya no es algo que solo lo tenían los profesores de inglés o los profesores de computación,
en donde ellos nomás se iban a encargar de eso. La pedagogía ahora se tiene que transformar, evolucionar a una pedagogía online. Dice el Ministerio de Educación en todos sus sistemas que se están manejando en este momento, en que ya las metodologías y todo lo que nosotros hemos venido trabajando estos años en el magisterio y en colegios fiscales, en colegios particulares y también en universidades, ya cambian, ya no es una opción. Aquí tenemos una guía de profesores y estudiantes modo online que se las voy a comentar y si tienen alguna duda, pues con mucho gusto se las voy a responder. Por favor, siguiente diapositiva, Daniel. A ver, tenemos que darnos la idea, solo una, gracias. Tenemos que darnos la idea de que no es presencial. Como decía antes, nosotros íbamos a nuestra aula de clase en donde nosotros teníamos a 30 chicos, 40 chicos encargados de estar aquí y pues ellos tenían que vernos, nosotros teníamos que verlos y si cometían algún error o veían que hacían relajo, pues lastimosamente teníamos que castigarlos y le bajábamos puntos. Ahora en la metodología online tenemos que tener en cuenta de que no es presencial. Por lo tanto, nosotros no nos podemos parar a cada momento si vemos a algún alumno o alguna alumna que no está poniendo atención o está haciendo relajo o algo por el estilo. Ojo, mi intervención no es intervención de tecnología. Estoy hablando solo de metodología y de pedagogía. Tenemos que darnos la idea de que no es presencial, que los chicos van a estar conectados, tanto en los programas que dijo el máster Uyaure, pero ellos ya no van a poder, nosotros ya no podemos, si nosotros tenemos 1 hora, 2 horas para dar nuestra clase, nosotros no podemos parar nuestra clase para llamarle la atención a un chico que está del otro lado mirando o algo por el estilo. Ya no lo podemos hacer. Ahora tenemos que manejarnos de otra forma. Siguiente diapositiva, Daniel. Tenemos que tener un entendimiento y una adaptación. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que entender que no todos se pueden conectar, comencemos desde ahí, y tenemos que adaptarnos, que ahora ya no vamos a poder dirigirnos a nuestros alumnos presencialmente, sino que ahora tenemos que acostumbrarnos a ver una cámara y esa cámara serían nuestros alumnos. Así como yo estoy hablando con ustedes en este momento, yo no estoy mirando a la pantalla acá o estoy mirando el teclado acá o estoy con mi esposa acá o estoy con otras cuestiones acá o ya regreso. Tenemos que tener adaptación, queridos docentes. ¿Qué quiere decir adaptación? Primero, tenemos que tener un lugar en donde nosotros podamos trabajar tranquilamente. No estamos hablando de adaptación, no, el profesor tiene que adaptarse. La adaptación también viene con sus familiares, con su familia, la familia que se encuentra dentro, la que convive con usted. ¿Por qué? Porque en el momento que usted esté dando la clase, no puede estar su hijo, su hija, su esposo, viendo televisión al lado. No puede estar su hija, su esposo o otra estando atrás suyo, pasando, caminando, ¿no? ¿Y por qué? Porque los chicos van a ver todo eso. Ya hemos visto videos, porque todavía no nos acoplamos, no nos adaptamos a esto. Ya hay videos en la red donde salen profesores insultando porque no puso en silencio, o una profesora en donde el esposo sale en la parte de atrás en interiores, en calzoncillo. Entonces, no podemos permitir ese tipo de situaciones porque eso daña el profesionalismo del docente, lo puede dañar. Tenemos que acoplarnos, tenemos que irnos. Si no tenemos un lugar tranquilo, tenés que decirle a tu esposo, o tiene que decirle a su hijo,
hijo, yo voy a trabajar 2 horas con mis estudiantes y yo voy a estar en la sala y yo necesito que tú no estés aquí. Duele mucho escucharlo y decirlo, y yo sé que mucha gente me va a decir, ingeniero, pero es muy complicado. La base metodológica es importante, porque en el momento que usted esté dando la clase, si pasa alguien atrás suyo, los alumnos no le van a poner atención a usted. Le van a poner atención al perrito que pasó atrás suyo o al hijo que está atrás suyo, porque los chicos son así. Los estudiantes en general, incluidos los de la universidad, más le van a poner atención a lo que pueda pasar atrás suyo, a lo que usted hable. Siguiente. ¿Ya? Y ahora, no solo es software. Yo soy docente de un colegio fiscal, de una unidad fiscal. No todos nos vamos a poder conectar a Zoom, no todos nos vamos a poder conectar a Teams, no todos nos vamos a poder conectar. He tenido padres de familia que les ha tocado ponerle $3 de saldo a su celular para poderse conectar a WhatsApp y poderlo comunicar. Tenemos que entender que no solo es software, sino también la pedagogía. El software va encaminado a la pedagogía. Podemos tener el software más increíble de todos, pagado, sin virus, todo lo que usted quiera, pero la clase la hace usted, querido docente. La clase, la preparación de la clase, la hace usted. Siguiente diapositiva, Daniel. Ahora, nosotros tenemos que adaptar la pedagogía. Hay muchos docentes que me han dicho, José, mira, yo voy a dar las mismas clases que yo daba en mi aula, pues yo voy a dar las mismas y a mí no me importa, yo muero con mis clases porque siempre he sido así. Tenemos que adaptarlas, queridos compañeros docentes. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos una ficha pedagógica en la cual está adaptada para una clase presencial, tenemos que buscar la adaptación a la clase online. ¿Cómo lo puedo hacer? De la siguiente manera. Siguiente diapositiva, Daniel. El online es asíncrono. Dame un segundo. El online es asíncrono. Antes que es síncrono. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que antes nosotros nos basábamos en la atención que nos daba nuestro alumno. Siempre habían alumnos relajosos en la parte de atrás. Todos los profesores lo conocemos muy bien. ¿Ya? Todos los conocemos muy bien. Me indica que no se escucha. Yo estoy bien. Daniel, ¿me confirma si se escucha o no? Ah, ya, ahora sí. Gracias, querida Kate. No se preocupe. Entonces. Sí se escucha, José Daniel, tranquilo. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué sucede? El asincrono significa de que nosotros como profesores no podemos, si tenemos a un alumno que está haciendo otra situación, otro alumno está haciendo otra situación, pero nos están poniendo atención, nosotros tenemos que centrarnos en el alumno que nos está observando, que nos está viendo. Y tenemos que hablar, tenemos que comunicarnos con el alumno que nos está viendo y estamos hablando, entender de que los mejores alumnos o los alumnos que le pusieron atención, les indiquen a los alumnos que no le pusieron atención que por favor les reparta esa información. Me ha tocado ver profesores que todavía, por ejemplo, están dando su clase y está pasando, por ejemplo, lo que está pasando ahorita. Se está chateando la señorita Keila con el señor Alejandro de Naranjo. Yo estoy dando la clase, pero ellos están en una conversación aparte. Entonces, yo no puedo detener lo que yo converso con ustedes porque hay una conversación aparte. Entonces, el sincrono decía que, por ejemplo, usted estaba en su aula de clase y veía a 2 alumnos hablar, entonces le decía, hey, alumno Yaure, cállese por favor, gracias, estoy dando mi clase. Ahora es asíncrono. ¿Qué quiere decir? Que usted tiene que dar su clase sí o sí, no importa lo que esté pasando con sus alumnos, de su clase. ¿Y cómo la tiene que dar? Haciéndola de esta manera, conversando, compañeros docentes. Conversando.
No dando las clases catedráticas. Coge un libro que le da la universidad o el ministerio o quien sea y comienza a hablar. La historia del Ecuador comenzó en el año 1929. No, compañeros. Tenemos que adaptarnos. Ahora, ¿cómo se maneja la pedagogía online? Se maneja de esta manera. Usted coge su ficha pedagógica, la lee su ficha pedagógica, lee lo que indica, lo que usted tiene que dar las clases y usted tiene que conversarlo con sus alumnos. No tiene que leerlo, no tiene que enseñarlo. No viene a decir, el 9 de octubre fue tal cosa. No, no. Ahí usted tiene ahora que coger y tiene que decir, ok, vamos a hablar un poco sobre lo que pasó con el primer grito de independencia. Yo creo que ha sucedido tal cosa. Me acuerdo tanto en el año como una historia. Recuerden, usted no ve al alumno y el alumno se puede aburrir. Son 2 horas que el alumno tiene que estar en la pantalla en donde tiene que verlo a usted hablar y hablar y hablar. Entonces el alumno va a venir y va a decir, Diosito, este profesor, esta profesora habla demasiado. Sí. Ya no jodas, man. Que está bonito, güey. Bueno, continuamos. Entonces, usted tiene que conversarlo, convérselo con sus alumnos, ¿no? Bueno, acuérdense, sus alumnos no lo ven. ¿Cómo lo puedo manejar para que mis alumnos entiendan? ¿Cómo voy a hablar de esta manera? Digo lo que quiero decir. No, la Raquel. Por ejemplo, ahorita por ejemplo, cuando hay este tipo de situaciones, entonces, por ejemplo, hay uno tiene que continuar, tiene que seguir, solo le pone silencio y uno continúa. De esta manera, para que su clase no quede interrumpida. Siguiente diapositiva, Daniel. La cátedra, como anterior, la cátedra se transforma en una conversación. En online, usted tiene que conversar con sus alumnos. Bueno, alumno Daniel, ¿qué opina usted sobre lo que acabo de comentar? Entonces ahí él tiene que conversar. De esa manera usted se da cuenta y les pone atención de que, este profesor está atento a que yo le estoy dando la clase, pero él está atento a ver si yo le contesto o no le contesto. Muy atento. Ya, entonces tengo que quedarme a ponerle atención a su conversación. Como la conversación, como su clase va a ser una conversación, no va a ser aburrida, entonces el alumno sí le va a poner atención. Un caso completo para que ustedes sepan son los youtubers. Los youtubers dan sus temas de una manera simplificada. Siguiente diapositiva, Daniel. Siguiente diapositiva. Simplificada. La educación, anterior, por favor, anterior. Gracias. La educación online tiene que ser corta, resumida, concreta, enfocada, asertiva y directa. Nada de que, bueno, hoy día voy a dar la clase, pero déjenme decirles que el internet ha estado malo, que hoy día mi perrito se murió, que hoy día ha pasado esto. No, una conversación así no, compañeros, sino una conversación asertiva, corta. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la suma. La suma es tal cosa. ¿Qué te parece, señor Ullauri, sobre la suma? Responde el chico, muy bien, excelente. ¿Alguna pregunta? Ok, continuamos. Resumida, acortada, enfocada, asertiva, directa. Su ficha pedagógica indexada en una conversación profesional con sus alumnos. Recuerden que este tipo de situaciones que estamos viviendo hoy en día, tampoco es importante que ustedes sepan que no se puede esperar que el alumno se quede 2 horas sentado escuchándolo. Hay que llamarle la atención. Siguiente diapositiva, por favor. Daniel. Siguiente diapositiva, Daniel. Tiene que ser divertido y sobre todo interesante.
Una de las razones por las cuales la plataforma YouTube de videos es famosa, y hay muchos jóvenes que son ahora famosos, es porque su contenido es divertido y sobre todo interesante. Compañeros docentes, la pedagogía online nos pide que nuestra ficha pedagógica y nuestras clases sean divertidas y sobre todo interesantes. Siguiente diapositiva, por favor, Daniel. Como les decía, siempre hay que preguntarle a los alumnos, cuando ya hemos terminado las clases, ¿usted qué piensa? ¿Le parece? Muy bien. ¿Usted qué piensa, alumno tal? Muy bien. Siempre van a haber alumnos que quieren responder a cada momento, que son los alumnos más aplicados. A esos alumnos demos las cinco primeras preguntas. Los otros que no responden y los alumnos que ustedes que ven que no responden, pregúntenle. Pregúntele porque hay algunos alumnos que se conectan y se van a dormir. Pregúntele para que vea si responda. Siguiente diapositiva, Daniel, por favor. ¿Ya? Y tenemos que tener muy en claro, compañeros, de que nosotros tenemos que economizar, le estoy hablando de dinero, sino tenemos que economizar la atención. No por el hecho de que nosotros seamos docentes, no por el hecho de que nosotros tengamos la tutela de enseñarle a los alumnos, significa que el alumno tenga que ponernos atención a cada momento. No podemos obligarlos. Recuerden, nosotros no estamos frente a alumnos presencialmente. No podemos obligarlos. Tenemos que llamar su atención para poder que ellos nos tomen su atención. Tenemos que economizar la atención. Siguiente diapositiva, Daniel, por favor. Dejar el micromanejo a un lado. Es que yo tengo un alumno que es malcriadísimo y que no lo soporto. ¿Qué puedo hacer con ese alumno? Tranquilo. Usted de su clase, converse con los alumnos que le están poniendo atención, porque ese alumno que no le pone atención o se conecta y se va a otro lado, en el momento que usted le pregunte y no le conteste, en ese momento usted ya puede ir calificando. Esa es la manera correcta del docente online. Correcta. Dejar, no es que, no, es que el alumno Ullauri no me está escuchando, entonces tengo que parar mi conversación, tengo que parar mi clase para decirle, oiga, alumno Ullauri, ¿no me está viendo? No, no permita eso. No lo permite. Miren que yo estoy dando mi charla y yo ahorita acabo de cerrar a todos. Y solo le estoy hablando a usted. Los que me están escuchando, excelente. Los que no, igual excelente. Al final de todo, cuando usted escuche esto, lo que yo le estoy avisando, en el momento que usted ya está dando sus clases, me va a decir, ¿por qué no le escuché al ingeniero Arrieta? ¿Cómo puedo hacer con ese alumno malcriado? ¿Qué tengo que hacer con ese alumno malcriado? Le estoy dando qué es lo que exactamente hay que hacer, compañeros. Micromanejo a un lado. Usted dedíquese a dar su clase y el que le escuchó, bien. Y el que no, pues, salado, como dicen por ahí. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, para terminar, tengo que decirles, compañeros docentes, que ahora es el futuro. Si usted que es docente de años de experiencia, 20, 30 años de experiencia, y usted no quiere entender de que las cosas ahora van a cambiar, yo le recomiendo que piense muy bien en el retiro de su docencia. Porque ahora el docente va a tener que cambiar su manera de enseñar. Hay muchos docentes que se niegan a entender, muchos docentes que se niegan a comprender de que las aulas de clase simplemente van a quedar en el pasado. No va a haber una cura, va a haber, todo el mundo va a ir con tapabocas, el Ministerio de Educación o cualquiera nos va a decir, ahora sí tenemos que regresar a las aulas de clase. El ingeniero Arrieta se equivocó. Vamos a regresar, pero usted sabe lo que los padres van a pensarlo 2, 3 veces antes de enviar a su hijo allá, porque todos vamos a quedar con la mente cerrada a lo que ha pasado. Hemos tenido más de 1 millón, casi más de 100,000 muertos a nivel mundial. Y no se sabe lo que puede pasar en el futuro. Tenemos que irnos al futuro, hacia ahora. ¿Listo? Siguiente diapositiva, Daniel.
Muy bien, con eso hemos terminado. Estoy dispuesto a escuchar cualquier pregunta que tengan. Aquí estoy para ayudarles, ¿no? Bueno, estamos a la espera de preguntas. Ayudando un poquito a la intervención que está indicando el ingeniero José Daniel Arrieta, sí, suele pasar que en clase, como sucedió hace unos instantes, se activaron algunos micrófonos y empezó mucho parloteo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el docente? Al menos en Zoom, que también, repito, en las otras herramientas también está esa opción. Ah, listo, estoy dando mi clase y 2 que 3 estudiantes abrieron el micrófono para hablar. Un botón enorme aquí dice mutear a todos. Cliqueo y los muteo. Eso tocó hacer hace un momento cuando José Daniel estaba hablando y empezaron a hablar no sé qué usuarios. El asunto fue que al mutear a todos también se muteó José Daniel, que me tocó desmutearlo al momento para que pueda continuar con la charla. En los casos de los chats, aquí en Zoom y también en las otras herramientas, empezaron a escribirse. Bueno, aquí en el apartado de seguridad deshabilito el chat y ya nadie va a poder escribir en este momento. ¿Ya? Pero vamos a dejar igual habilitado el chat porque sí vamos a leer las preguntas. ¿Ya? Es que esa es la cuestión, Daniel. Excelente, tú puedes deshabilitar el chat y el alumno que desea preguntar algo que sí necesita preguntar y no tiene dispuesto el micrófono. La pedagogía es eso, por eso te digo, excelente el programa, excelente, el mejor programa del mundo, pero tu pedagogía tienes que manejarla muy aparte del programa, porque no todos tenemos los programas, no todos se van a poder conectar. Entonces, obviamente estoy hablando a nivel general, ¿no? Porque obviamente van a haber universidades y colegios particulares en donde van a tener una plataforma magnífica como la que tenemos hoy en día como Zoom, ¿ya? Y Daniel me dice, no, aquí yo apago y listo. Y si viene la señorita Keila y dice, oiga, profesor, necesito preguntarle algo, o por ejemplo, como el caballero Alejandro dice, muy bien, ingeniero, excelente charla. O sea, si tú silencias, te va a tocar silenciar también a los que están interesados. Entonces es importante que tú debas entender que la pedagogía se tiene que manejar de una manera general, muy aparte de los programas que nos facilitan la pedagogía, pero no lo es todo. Okay, Gracias por su atención. listo. Damos paso entonces al máster David Choes, que va a dar unas pautas de orden también tecnológico con respecto a cómo llevar las clases. David, ¿tú vas a poner la presentación directamente? Sí, la voy a poner desde acá del computador. Ya, déjame habilitarte compartir pantalla nada más, que lo tengo deshabilitado. Listo, ya lo puedes compartir. Listo. Oh, ok, antes de que continúes, David, ¿no hay preguntas para el ingeniero Arrieta antes de que empiece el ingeniero Choveja, el máster Choveja? ¿No tenemos preguntas para el ingeniero Arrieta? ¿Nadie ha alzado la mano o escrito en el chat? ¿No? Bueno, igual después de la participación de David, vamos a ya, para terminar, luego de eso, a un set de preguntas personales. Bien. ¿Empezamos? Sí, sí, dale, ¿Sí? por favor, David, ¿Ningún gracias. inconveniente? Bien. No. Ok. Realmente, como lo mencionó, o como lo han mencionado mis dos antecesores, el ingeniero Daniel Ullauri, bueno, el máster Daniel Ullauri y el ingeniero José Daniel Arrieta, el mundo ha cambiado. Y si tomamos en cuenta que el mundo ha cambiado, el problema no es solo que ha cambiado, sino que nos obliga a que cambiemos de manera acelerada o a que evolucionemos de manera acelerada. Y dentro de todos estos aspectos, en el momento de hablar de evolución, uno de los puntos que tenemos que tomar en cuenta es este requerimiento tecnológico que de alguna u otra manera ahora es que nosotros dependamos aún más de la parte, valga la redundancia, tecnológica como tal, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta que ahora ya no podemos decir, ok, contrato internet en mi casa o en mi hogar, ¿verdad?
sino que ahora tengo que saber qué tipo de internet contrato para mi hogar. ¿Por qué digo esto? Porque en la mayoría de los casos tenemos que tomar en cuenta dos cosas. Que en nuestro país el aspecto tecnológico siempre tiene algún tipo de sesgo o tiene algún tipo de participación que no se nos dice o que se nos oculta en el momento en el que nos realizan algún tipo de venta. Por ejemplo, vamos a tomar en cuenta, si yo contrato un servicio de internet por medio de TV Cable, si yo contrato un servicio de internet por medio de Netflix, o si yo contrato un servicio de internet por medio de Claro, o si yo contrato un servicio de internet por medio de CNT, entonces si contrato el servicio, lo puedo hacer por cable coaxial, ¿verdad? Algunas empresas lo ofrecen por cable coaxial, otras empresas lo ofrecen por medio de fibra, otras empresas en cambio lo ofrecen por medio de conexión inalámbrica. Entonces, ahí viene el aspecto, ¿no? ¿Cuál de estos puntos es el que realmente ofrece la mejor conexión? ¿Ok? Si yo lo voy a instalar en mi hogar va a estar vía Wi-Fi o va a estar conectado por red al computador, o si va a estar conectado por algún internet público o por alguna conexión pública de Wi-Fi, y tomando en cuenta que la red Wi-Fi no necesariamente es la mejor, o la red conectada por cable coaxial no necesariamente puede ser la mejor, o la fibra óptica no necesariamente va a ser. Entonces, son tantos aspectos que realmente uno termina siempre considerando, ok, es preferible, simplemente digo, conecto el internet y se acabó. Y a veces nos negamos a conocer un poquito más. De pronto por el aspecto de decir, ok, es que no me interesa mucho la parte tecnológica, pero al pasar esto, ¿verdad? Nosotros contratamos un servicio y no nos damos cuenta de que muchas veces nos están tomando el pelo, por así decirlo. ¿Por qué? Porque no conocemos el servicio, o porque, o porque nos negamos a conocer o a leer un poquito en esa parte tecnológica, ¿no? O sea, ¿qué puedo conectar o qué servicio puedo contratar? ¿A cuántas personas voy a poder tener conectada dentro del Internet? ¿No? Por eso yo pongo aquí en mi presentación requerimientos técnicos, ¿no? Conocimiento, conexión a Internet. ¿Qué tipo de conexión a Internet tengo? Si lo contrato con CNT, claro, y qué servicios me ofrece. Ahora, dentro de las cosas que generalmente ocultan o nos ocultan dentro del Internet, precisamente vale el aspecto en que no nos dicen que está conectado, por ejemplo, a un grupo que se conectó con 10 personas más, o estamos conectados con 10 casas más a una velocidad específica. ¿Qué quiere decir? Que no siempre la velocidad que nos ofrecen, es más, no es que no siempre, nunca la velocidad que realmente nos ofrecen es la velocidad con la que realmente navegamos, ¿ok? Por ejemplo, nos dicen, van a estar navegando a 25 megas, pero no nos dicen que esos 25 megas en los que estamos navegando están compartidos en un grupo de 10 casas, por así decirlo. Eso lo hace mucho Telecable. Telecable te conecta, navegas tú al paquete que tú hayas escogido, que puede ser de 5 megas, de 10 megas, de 25 megas, pero no te dicen que estás conectado a un grupo de 10 casas que están navegando a 25 megas. Entonces puede ser que tu internet se vuelva muy lento, pero muy lento, porque justo ese día se conectaron las 25 casas a la misma hora y tu internet no va a navegar a la velocidad que realmente dice. Y peor si estás conectado a TV Cable con cable coaxial y no realmente con fibra óptica. Hay empresas que ofrecen la fibra óptica que es una velocidad realmente directa como tal. O sea, la tecnología es mucho mejor. Entonces, como no conocemos estos aspectos, terminan embaucándonos un poco dentro del aspecto del servicio. Y es muy común en nuestro país que tecnológicamente nos embauquen con lo que no conocemos o con lo que no nos, con lo que no sabemos como tal de manera digital. Entonces, es importante, señores, que desde el punto de vista, ahora que nos toca ser completamente tecnológicos, ahora que nos toca
ampliar esta brecha, ¿no? Esta brecha tecnológica como tal, conocer cuáles son todos esos aspectos que nosotros debemos de considerar, ¿no? Entonces, en este caso, lo más importante, o una de las cosas más importantes, sobre todo como docente, o como alumno, o como padre de familia, es saber qué tipo de internet estoy ubicando. Ahora, en nuestras manos, nosotros tenemos el poder de escoger qué servicio vamos a utilizar. Y algo que no pasa en nuestro país es que a mayor demanda, en este momento tenemos una demanda amplia de Internet, el servicio debería mejorar muchísimo, pero ¿por qué no mejora? No mejora porque nosotros también como consumidores no ponemos dentro de nuestra parte porque no conocemos ningún tipo de plataforma con el cual nos vamos a establecer. Pero bien, el asunto es qué Internet o qué servicio de Internet escoger para poder estar estable dentro de una plataforma. Yo podría decirles que NetLife es una de las mejores plataformas para eh, recibir el servicio de Internet porque se conectan bajo fibra óptica, pero muchas personas pueden decirle también que han tenido inconvenientes, que no es la mejor plataforma, que mejor es Claro. Habrán personas que se estén cómodas con TV Cable, pero lógicamente en un estilo de navegación normal. A partir del 1 de junio, que es cuando van a empezar las clases de manera presencial para todos nosotros o para la mayoría de sus hijos y ustedes como docentes, ahí vamos a ver realmente un verdadero enlace o desenlace dentro de todos estos aspectos de requerimientos técnicos con base al servicio de Internet que nosotros estamos contratando. Bien, ahora, otro punto que nosotros no consideramos generalmente es este de aquí, estación de trabajo. Cuando nosotros hablamos de estación de trabajo, mediante toda esa tecnología, lo que regularmente decimos es, yo manejo una computadora, pero ¿qué tipo de computadora? ¿Cuál es el requerimiento de esa computadora? ¿Qué, qué necesito en esa computadora para que la computadora sea también estable? Porque bueno, puedo tener el mejor servicio de Internet, pero no conozco el tipo de plataforma en la que estoy trabajando. No puedo tener un sistema operativo como Windows, o puedo tener un sistema operativo como Mac OS. Mac OS no solamente existe en iPhone o en plataforma de celular, también existe dentro de la plataforma de computadoras, ¿no? Entonces yo puedo tener un Mac o puedo tener un Windows o un Microsoft para poder en este caso trabajar como tal, ¿no? Entonces, este tipo de plataforma nos ayuda específicamente a trabajar de una manera distinta, aunque no parezca, ¿no? Por ejemplo, eh, el sistema operativo más estable en este caso es Mac, pero para Mac la forma de trabajar o la forma en la que se descargan los programas o la forma en la que utilizan los programas tiene cierta diferencia a la que en este caso genera Windows como tal. Y aquí viene otro punto, ¿no? Como lo decía el máster Daniel Ullauri, a veces nos negamos un poco a conocer sobre tecnología. La utilizamos, pero no la conocemos un poco a fondo. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas? ¿Qué podemos hacer con esta plataforma? ¿Qué no podemos hacer con esta plataforma? ¿Es más conveniente ver las clases en una tablet o es más conveniente ver las clases en un celular? ¿Es más conveniente ver las clases en una laptop o en una PC estacionaria? Si me voy a comprar una PC estacionaria con una plataforma con Microsoft, ¿qué voy a utilizar? ¿Voy a utilizar una Pentium o voy a utilizar una AMD o voy a utilizar una tableta con Android o voy a utilizar una tableta con iOS? Que son los diferentes sistemas operativos que se pueden instalar en estos dispositivos como tal. Entonces, cuando hablamos de dispositivos y de sistemas operativos, parece que fue una información muy abrumadora, pero en realidad no lo es. Todo es cuestión de tener un poquito de paciencia y de investigar y de leer, sobre todo, ventajas y desventajas que nos ofrece cada uno. No necesariamente tenemos que ser expertos, pero necesitamos saber qué estamos comprando, ¿ya?
¿qué necesito yo para desarrollar mis clases? ¿Qué necesito yo para atender mis clases? ¿Qué necesito yo para evolucionar dentro de este aspecto digital? Entonces, algo que ha sacado a relucir esta pandemia como tal, o esta situación de quedarnos en casa y obligarnos a recibir o a dar las clases por medio de una plataforma digital, precisamente es el aspecto de que tenemos que evolucionar de manera tecnológica. Bien, entonces, esto nos permite también a conocer lo que están vendiendo. Muchas veces nos venden un computador simplemente porque es un computador, pero no conocemos todo lo que tiene ese computador, y esto lleva también al sobreprecio. A veces nos venden un computador que cuesta, digamos, un precio que cuesta $500, nos los venden en 1.000 o $1.200, y muchas veces terminamos siendo estafados por precios dobles o triples de un equipo que tiene de pronto necesidades o prestaciones muy básicas como tal. Entonces, yo necesito que ustedes entiendan que la tecnología en este momento está completamente ligada a lo que nosotros hacemos o vamos a hacer. Más allá de que esta situación se extienda o no se extienda. Puede ser que la situación no se extienda y podamos más adelante o más temprano poder salir y poder hacer las cosas de manera presencial. El punto es que el temor está infundado en nuestro subconsciente. Todavía a nosotros nos aterra un poco salir, o nos aterra un poco la situación de que podamos enfermarnos, y en este caso hay que ser conscientes de que aún volviendo a la normalidad, que es una situación que puede ser probable o que puede ser que no sea muy probable, tenemos que considerar que este aspecto nos va a ayudar a evolucionar en muchos puntos. Vamos a conocer sobre la tecnología y al mismo tiempo vamos a saber qué tipo de equipo me están vendiendo y en cuánto me lo están vendiendo. Entonces, y el tipo de equipo que yo necesito para desarrollar o mi trabajo o mi clase o desarrollarme como estudiante dentro de una plataforma. O incluso las tres cosas. Yo puedo ser docente y puedo ser estudiante de una maestría y puedo estar haciendo teletrabajo en otro trabajo como tal. Entonces, ¿qué tipo de equipo yo voy a necesitar? Para que yo, no para que yo me haga un experto tecnológico, pero sí para que conozca un poco sobre estas prestaciones y que puedo aplicar. Entonces, diferentes tipos de estaciones que podemos utilizar, puede ser Mac, puede ser Windows. En Windows existen diferentes marcas, incluso en las que puede estar instalado el sistema de Microsoft. En cambio, en Mac solo existe un sistema operativo, que es el iOS, como tal. Es más, yo puedo en Mac instalar el Windows también, si es que me siento más cómodo. Pero las prestaciones de un equipo Mac son tanto distintas, pero los precios también son muy variantes. Bien, entonces, el tipo de periférico que yo voy a utilizar, la verdad, si yo voy a utilizar una tableta gráfica, si voy a utilizar, en este caso, un doble monitor. Muchas veces yo puedo tener una laptop o una notebook, ¿verdad? Con una pantalla muy reducida de 13 pulgadas o de 12 pulgadas, e incluso existen laptops con pantallas de 6 pulgadas, ¿no? Entonces, imagínate ver a 100 estudiantes o 100 participantes en el programa Zoom o en el programa Meet o en el que ustedes estén trabajando o con el que estén colaborando en una pantalla tan reducida. Necesariamente vas a tener que comprarte un monitor externo para poderlo adaptarlo a un monitor externo como tal. O ya no trabajar solamente con el mouse, sino trabajar con una especie de tableta gráfica para que pueda ser mucho más fácil de pronto trabajar con la pizarra de Zoom. Y son muchos aspectos que nosotros debemos de considerar y que debemos de empezar a matizar en nuestra vida. La tecnología ha estado ahí presente siempre, pero hoy en día y ahora más que nunca es importante que usted se eduque, se autoeduque dentro de la tecnología. Bien, empiece a conocer más sobre la tecnología, porque es
importantísimo, ¿no? La forma en la que nosotros nos vamos a conectar. Y para eso yo necesito, o ustedes necesitan, saber un poco más sobre este espacio. Ahora, cuando hablamos de tecnología, pues también estamos hablando de espacios de trabajo. Y cuando estamos hablando de espacios de trabajo, en algún momento lo indicó con respecto a la parte metodológica del ingeniero José Daniel. Y él estaba hablando de un espacio adecuado, ¿no? Yo diría también, o agregaría a esto, crear horarios específicos, ¿no? Crear horarios y crear cronogramas dentro de la participación. Ok, voy a utilizar estas horas para hacer algo de manera específica y se lo voy a comunicar a mi familia. De esta hora a esta hora no me vas a interrumpir. Pero agregando ese aspecto, ¿no? Yo recomendaría siempre comprar de pronto un ventilador para la laptop. La mayoría en sus hogares mantiene una laptop, un auricular con micrófono para que no sea la participación con el audio de la laptop como tal, sino que yo mantenga el audio a través del computador con un sistema un poco más cerrado y adecuar un espacio físico. Es difícil a veces adecuar un espacio físico. Nosotros lo conocemos muy bien, ¿no? Pero basta con que yo tenga una pared sencilla, que yo sepa que no va a pasar absolutamente nadie detrás de mí, que no necesariamente tiene que estar completamente adecuada, ¿no? Podría estar de pronto simplemente pintada de blanco, y mantener ese espacio simplemente para dar tus clases, ¿no? De acuerdo al encuadre con el cual te vas a transmitir. O sea, recordemos que nosotros nos estamos viendo aquí a través de una cámara web y la cámara web no tiene un espacio tan amplio como para poder ver más allá de lo que nosotros estamos visualizando en pantalla, ¿no? Entonces, es importante el espacio físico como tal, cómo ubicarse dentro del espacio físico. Si yo puedo pintar una pared de blanco para que sirva como el menor distractor posible. Por ejemplo, en este caso, todos los implementos que yo tengo detrás de mí probablemente en una clase sirvan como distractor, ¿verdad? Que de pronto el alumno esté viendo, pero, oh, profesor, ¿qué está viendo usted? Qué bonitos juguetes que usted tiene por ahí atrás en su columna, o qué bonitos los libros que tiene ahí, o qué bonitos los adornos. Eso también forma parte de la pedagogía, ¿no? Entablar un aspecto o un lugar en el cual yo pueda visualizarme dentro de mi espacio como lugar de trabajo, ¿no? Recordemos que no es que yo ya no voy a trabajar. Y, ok, estoy trabajando dentro del hogar, pero si yo estuviera en el trabajo, no voy a tener a mis hijos, o yo no llevo a mis hijos al trabajo conmigo para que estén en el trabajo conmigo. Y si lo hago, lógicamente le digo a mis hijos que tienen que respetar el lugar de trabajo. Entonces, va a ser exactamente lo mismo dentro de nuestro hogar. Nosotros tenemos que saber que existe un límite y delimitar este espacio de trabajo como tal. Y uno de los puntos de pronto que se establecen, ¿no? La iluminación del espacio físico, tener de pronto unas 2 lamparitas, puede ser, yo puse aquí unos reflectores, ¿no? De pronto puede ser mucho, pero sí podrían ser 2 lamparitas LEDs. En el mi comisariato encuentran lamparitas LEDs que se conectan precisamente al computador, que cuestan $10, $8, $14 caros, y que podrían utilizarlo como reflexión, ¿no? En este momento, por ejemplo, yo estoy utilizando una lamparita LED, ¿verdad? Comprada en el comisariato, que puede costar $10, $8 e incluso hasta $14, ¿no? Para poder tener un poco de iluminación. Incluso, miren, yo estoy en el día, o estamos aquí entablando la charla en el día, en nuestro espacio de trabajo, de nuestro hogar, pero no es suficiente la iluminación solamente del foco de mi hogar, ¿no? Necesito de pronto un poquito de iluminación extra para que ustedes puedan visualizarme dentro del encuadre, ¿no? Entonces, yo puse aquí la recomendación con respecto de pronto a ubicar unos reflectores, pero es un aspecto que ustedes pueden tomar en cuenta, ¿no? Si yo puedo armarme un mega espacio de trabajo, entonces, si tengo la disponibilidad para poder hacerlo, si tengo el cuarto para convertirlo en un cuarto de estudio para trabajo, yo recomendaría que lo hagan. Porque de esa forma ustedes van a delimitar muy bien el espacio
para poder encuadrar su clase, su trabajo o incluso su estudio. Bien, bien. Y cuando ya hablamos en este caso de planos y encuadres o de cómo yo me voy a visualizar en la cámara, es importante que utilicemos o un primer plano, ¿verdad? Que es el plano en el que yo estoy en este momento ubicado, ¿sí ven? Que es desde los hombros hacia la cabeza, o puede ser un plano medio, que es el plano desde la cintura hasta la cabeza. Pero cuando yo genero esos encuadres, hay que tomar en cuenta que pueden haber ciertos puntos que hay que tomar en consideración. Por ejemplo, ubicar bien la pantalla, no dejar estos espacios de fuga en los cuales el docente se va a ver así, ¿verdad? Y ese espacio de fuga no permite que el docente se vea adecuadamente o se presente adecuadamente. Entonces, es siempre tratar de acomodarse en la silla, acomodar su cámara. De pronto la cámara web no viene configurada en su laptop, sino que tiene comprada aparte una cámara web. Y lógicamente otra recomendación, si yo me voy a acercar mucho al rostro o a la cámara, es recomendable que el acercamiento no sea tan drástico, ¿no? Yo puedo hacer este aspecto, ¿verdad? Pero es complicado trabajar en este ángulo como tal, ¿verdad? Siempre la recomendación va a ser, y desde mi punto de vista para todos, un primer plano dentro de la pantalla, ¿no? Y es cuestión solamente de adaptarnos, ¿no? Y de ver y de verificarnos. Muchas personas de pronto pueden decir, pero no es obvio. Y tras ser obvio y ser recomendado, les aseguro que muchas personas lo hacen, incluso muchos alumnos lo hacen, ¿no? No se enfocan bien, no se plantean bien, no se ponen aunque sea una pequeña linterna, se maneja sobre contraluz. Miren si yo la quito. Se oscurece esta parte y si fuera de noche, ¿verdad? El reflector o el foco de mi hogar no va a ser suficiente. Es más, si es de David, noche, se va a ver no, completamente. David, Dime. no podemos ver tus ejemplos por lo que tienes compartiendo el documento. Ahí cuando termines de compartir para que repitas el asunto ya con el vivo ejemplo de la iluminación y los planos. Solamente eso. Ah, ya, perdón. Lo que pasa es que estaba viéndome en la En pantallita, la doble pantalla, claro. y en la doble pantalla. Ajá, entonces por eso no me estaba visualizando, perdón. Bien, para las personas que deseen esta recomendación, ¿verdad? Realmente aquí está súper tratando de hacerlo muy, muy resumido, realmente. Me pueden escribir a mi mail, que lo vamos a poner al final, al final de la presentación, para que yo pueda, en este caso, reenviarles el PDF para que tengan un resumido de estos aspectos y requerimientos técnicos que de pronto eh, a muchos puede que ya los conozcan, pero a los que no conocen, pues puede serle de mucha ayuda para que ustedes puedan conocer un poco más de este aspecto tecnológico. Es muy cierto, la vida como tal o la vida como la conocíamos probablemente no va a ser lo mismo que antes, ¿verdad? Tendremos que tener mucho cuidado de ahora en adelante, como lo hemos tenido siempre en muchos aspectos, ¿no? Eh, Va a ser cuidarnos más, va a ser andar un poco más protegidos, ¿verdad? Tener un poco más de asepsia en muchos aspectos, pero lo bueno de esto es que nos ayuda a que evolucionemos digitalmente y tecnológicamente en muchos aspectos. ¿Alguien levantó la mano? Sí, el señor Naranjo Sí. levantó la mano. Señor Naranjo, indíqueme. ¿Alguna Saludos, Dios bendiga a Muy bueno. todos. Muchas gracias, Máster. ¿Cómo está? Excelente charla para todos. Muchas gracias por permitirnos escuchar y aprender. Excelente el ingeniero, los másteres. Solo una consulta. Este video que estamos recibiendo, esta charla, lo van a dejar en digital, no sé, para el Facebook y para nosotros volverlo a ver y reafirmar más el conocimiento que nos han dado. Solo quería saber eso y muchísimas gracias a todos y gracias en este caso a la academia, a los encargados
por permitir a los másteres y al ingeniero llenarnos un poquito más con conocimiento acerca de esto, que debemos de saber, más que todo aún los padres, los maestros y todos en sí. Muchas gracias a todos. Esa es mi pregunta o mi inquietud. Dios bendiga a todos. Muchas gracias. Ya, te robo la respuesta, David. Efectivamente, Dale, dale. yo estoy grabando la conversación, la llamada desde que empezamos, a las 4:10 empezó a grabarse. Ya tenemos aproximadamente más de 1 hora y media de grabación. Así que sí, la grabación se la ha de colgar en las nubes y se la ha de compartir así mismo por los mismos medios con los que se estuvo haciendo la difusión de la charla, ¿sí? Así que por ese lado no hay problema. Al final de la charla, que a ser en breves, los tres vamos a poner nuestros correos de contacto y números telefónicos de contacto para que igual también puedan escribirlos alguna otra inquietud, ¿no? David, ¿vas a retomar algo? Sí, bueno, solamente quería recalcar, ¿no? La parte de la lamparita, ¿no? Yo tengo precisamente una pequeña lámpara en este momento adecuada. Existen de todo tipo y de todo precio, ¿no? Pueden comprar una de $8, de $10, de 14. Incluso existen lámparas de $45, $55 que ustedes pueden adquirir, un poco más profesionales, pero todo depende también de ajustarnos a nuestra economía, pues no necesariamente va a comprarme la lámpara profesional para poder iluminarme dentro de mi espacio de trabajo, pero si lo puedes hacer, bienvenido sea, ¿no? No necesariamente me voy a comprar una Mac para hacer mis clases online, pero si lo puedes hacer, bienvenido sea. No necesariamente me voy a comprar una tableta gráfica Wacom para hacer mis clases digitales, pero si lo puedes hacer, bienvenido sea, ¿no? Entonces, yo sé que es difícil adaptarnos a estos aspectos y a este criterio tecnológico. Sé que es muy difícil por el momento tratar de sobrellevar todos estos puntos y de invertir sobre todo, porque en algún momento de pronto podemos estar hasta invirtiendo tecnológicamente y económicamente dentro de cualquier aspecto, ¿no? Pero tomen en cuenta que así es la vida, ¿no? Nos toca a veces adaptarnos a ciertas situaciones y, y si vamos a invertir y si lo vamos a hacer de manera tecnológica, estudiemos un poco para que esa inversión sea duradera y aparte de que dure, sea la mejor, o por lo menos sea lo mejor que podamos adquirir, sin tener que de pronto adquirir un equipo, después se nos daña, tenemos que adquirir otro equipo que también se nos daña, o que lo adquirimos a un sobreprecio. Y eso es lo que de pronto más me motiva a esta situación. La mayoría de las veces nos venden equipos con sobreprecios muy altos. Una PC o una laptop que cuesta $300, a veces nos la venden hasta en $600. Y muchas veces nos la venden porque no conocemos este aspecto tecnológico o no conocemos qué nos están vendiendo y para qué nos están vendiendo ese equipo. Entonces es importante también actualizarnos en ese aspecto. Bien, por mi parte, eso sería todo con respecto a la parte tecnológica. Ya les indiqué, más adelante les dejamos nuestros contactos y nuestros links para que ustedes puedan tranquilamente comunicarse con nosotros y poder ampliar un poco más sobre estos conocimientos, ¿no? Ya. Antes de terminar, quiero que por favor me ayuden con una pequeña encuesta. La estoy lanzando en este momento acá en la herramienta. Si pueden contestarla, por favor, nos va a ayudar bastante para retroalimentación y futuras ideas también para demás charlas, ¿no? Así que, por favor, si me pueden ayudar con la respuesta contestando esta pequeña encuesta. Pequeña. Aquí hay un ejemplo de lo que dice el Master Choice. Hay un Core i3 del... eh, el Core i3 es un procesador muy antiguo. O sea, lo están vendiendo en casi $1000. Ya, eso es un aspecto a aclarar, ¿no?
Pero, por ejemplo, yo conozco un Core i3 que sí podría estar vendiéndose en ese aspecto, en $1,000, pero es un Core i3 especial, específico, con una velocidad específica, porque ese Core i3 se asemeja mucho a un Core i7, como tal, o no le pide mucha. Primera generación, David. Sí, exactamente, depende de la generación. Es de quinta generación. Si es Ahora, Unicore, y hay que ver qué exactamente, si ese iCore es de una quinta generación como tal, que salió de manera específica en su tiempo, pero es medio difícil que en nuestro país realmente esté un iCore 5 de esa generación y con esas calificaciones, ¿no? Pero ya hay que ver ahí, por ejemplo, la RAM, qué tipo de disco duro tiene, si es un disco sólido, si Tenemos es una un. pregunta de parte del señor Anthony Maticurena. Estaba alzando la mano. El resto, por favor, ayúdenos con la pequeña encuesta. Anthony, escuchamos tu pregunta. No, no. Repitió. Recuerda que tienes que sacarle el... No, se pueden desmutear, se puede desmutear. Mientras hay 6 personas que nada más han contestado la encuesta. Si nos pueden ayudar el resto también, por favor, nos sirve de mucho. La señorita Isabel Espín también creo que estaba haciendo alguna pregunta. Me pareció que alzó la mano, ¿no? Me pareció nomás. Ok, bueno, vamos a dar 30 segundos Un más Core para... i3 en $1,000, imagínate. Y a veces, y eso es otro aspecto, ¿no? A veces en esta situación la gente también se aprovecha, ¿no? Es como los sobreprecios que se marcaron al vender de pronto Hola, ¿me escuchan? mascarillas. Antes. Anthony, sí, te Sí, escuchamos. Anthony, te escuchamos. aló, Anthony, Hola, ¿cómo estás? Escuchamos, Anthony. Debe tener algún tipo de complicación con el, con el medio con el que esté trabajando. Ya lo desmuteé, pero... Bueno, vamos a dar unos 30 segundos más para que esté abierta la encuesta. En 30 segundos, en 20 segundos ya se cierra la encuesta. Listo. Hola. Ya, Anthony, te escuchamos ahora sí. Ahora sí. David, felicitaciones. Igual forma como Daniel y JD, pues, ¿no? La pregunta es la Muchas gracias. siguiente. La pregunta es la siguiente, ¿no? En este caso, me ha tocado estar en las clases de mis hijos vía Zoom. Y la profesora, como tú decías, tú mencionas a los equipos que tienen que ir de la mano también con el proveedor de internet. No sé si la profesora tiene un equipo, una laptop muy básica, pero cada vez que quiere poner videos, se le colapsa. Y no sé si tiene que ver eso o si, ¿qué recomendación darías tú? Ponerlo directamente, como hacen, directamente de YouTube o bajar el video y compartirlo directamente ya que esté en este caso, en el escritorio, pues, ¿no? Claro, o sea, Gracias. quiere compartir el video dentro de su Exacto. clase. Exacto, Exactamente. comparte, no, la profesora comparte y el momento de compartir como que se le colapsa, se le congela la pantalla y ella tiene que unos minutos salir de nuevo y seguir con otra actividad porque no puede compartir en este caso. No sé si es, Sí. como te explico, te decía, si Yo, es problema de su máquina o qué. yo diría que ese es más problema de su servicio de internet, Exacto, específicamente. efectivamente. Ahí juegan muchas variables, Anthony. Por un Sí, lado está el hecho de que primero el procesamiento de la máquina y no vaya a haber un delay o no vaya a haber una fragmentación de los FPS al momento de estar reproduciendo ese video, se va a ver así pausado, ¿ya? Eso depende del procesamiento de la máquina. El que la maestra también pueda incluir y habilitar la opción de incluir el audio del video al momento de compartir una pantalla, que eso también a mí incluso se me ha olvidado en ocasiones. ok, Y por último, también el factor de Internet, tanto para la docente como para, en este caso, la conexión tuya, por ejemplo. ¿Sí? Podría darse, o sea, estas 3 variables. Podría incluir incluso una solución, podría ser, si la misma compartir un video, si nosotros como docente vamos a compartir un video por YouTube, mejor
compartamos el enlace, ¿ya? Para que el estudiante lo vea. Les voy a pasar un video de 4 minutos. Vamos a darles 7 minutos para que lo vean, o 6 minutos para que lo vean y puedan, y después de eso hablamos sobre el video. Porque están compartiendo un video, ya te digo, juegan esas 3 variables que van a ser un distractor muy enorme al momento de llevar la cátedra, ¿sí? Pero Claro, eso ya también dependerá también de las destrezas y el conocimiento del docente, ¿no? David, claro, eso es otro aspecto. Por ejemplo, puede que su computador no tenga una tarjeta gráfica y esto juega mucho en contra a veces cuando quieres reproducir videos, ¿no? Que tienes una laptop que es muy básica, que no tiene tarjeta gráfica, que su tarjeta gráfica También, es exacto. integrada. O sea, aparte de que la tiene integrada, tiene un internet muy básico de 3 megas de pronto de navegación. Entonces, cuando va a compartir el video, esto va, y peor si está compartiendo el video viéndolo desde el YouTube, ¿no? O sea, estás Claro. compartiendo Y tras eso tu tiene que ver parte. bastante en la cantidad de personas que tiene. En este caso serían 25 alumnos, no, muy pocos No, para... eso no No, tiene que ver. El que se No, pause el video ya, no depende del docente. Ahora, otro factor que también podría afectar en el asunto de pasar un video es la cantidad de personas que estén conectadas en la casa, en este caso en tu casa. Asumamos que tienes claro. 3 hijos y tus ya. 3 niños tienen que conectarse en clase por Zoom. Estás empezando a consumir un ancho de banda. Y o a lo mejor tienes 3 hijos de los cuales uno se tiene que conectar y los otros, como no tienen que hacerlo, el uno abre Facebook, el uno abre YouTube, el otro abre Netflix. O sea, estamos hablando de programas que consumen video por ancho de banda y te va a saturar la conexión. Claro. Entonces, Claro, Y la eso otra es lo que yo pregunta, les decía y la otra con pregunta, respecto sí, sí. al servicio que consumes. exacto, sí. Y la otra pregunta que yo iba era para José Daniel. Sí, por ejemplo, en este caso, a nosotros como compañeros que fuimos con José Daniel, le hacemos un paseo, en este caso, a lo que son presentaciones, hacer cosas interactivas, lo hacemos bien, pero hay profesoras que no están para esto o por la edad no, son buenas, que a todos sabemos, esa profesora es buena, pero Para la perdonen, tecnología, pero para estas cosas se les dificulta. ajá. ¿Qué recomendación? Adaptarse nada más. bueno, en general, lo mejor que yo les puedo decir, lo que pasa es, mira, obviamente tú sabes que nosotros fuimos compañeros de universidad, Universidad. pero entenderás que ya tengo 8 años yo en el magisterio, ya, bueno, menos, Sí, 8 años trabajando, ya en el magisterio, ya 4 años, ya después de que me gradué, yo ya ingresé como profesor en el magisterio. Entonces, antes lo hacía por contrato, ahora ya es por nombramiento. Entonces, entenderás que a mí me toca encontrarme este tipo de situaciones, ¿ya? En los cuales eh, me ha tocado docentes escuchar que no quieren nuevamente hacerse de la tecnología, no quieren. Entonces, hay que adaptarse, no hay de otra. Incluso en los colegios privados. Como caso personal, en la escuela de mi hija, la docente, muy buena pedagoga, pero en la parte tecnológica tiene todavía sus ligeras falencias. Y es cuestión, como dice José Daniel, es cuestión del docente, ya sea público, ya sea privado, el docente tiene que reinventarse en ese sentido. Bueno, vamos a cerrar por el momento la encuesta. Hacer Gracias por lo que han evolucionar. contestado la encuesta. Continúa, David, David. hay una pregunta acá en Facebook. Dice, buenas tardes, excelente charla. Me preguntan, estoy revisando en Mercado Libre y en Facebook Marketplace, que me imagino que es como el Mercado Libre de Facebook. Quiero comprarme una iMac, pero solo encuentro iMac del 2010 y 2011. ¿Me recomendaría comprarme una de esas? A ver, yo creo que ahí juegan un poquito varios aspectos porque tiene que ver primero para qué la necesitas. Si solamente va a ser para clases, si solamente va a ser para trabajar, si solamente va a ser para las 3 cosas de pronto, para trabajar, para dar clases o para sus estudios. Eh, Cuando usted se va a comprar, seguramente es una iMac y seguramente es un equipo de segunda mano, porque es lo que más hay en estos mercados, ¿no? En Mercado Libre y en Marketplace de Facebook hay bastantes equipos de segunda mano. Y cuando son de primera mano, o sea, de venta inicial, generalmente tienen un costo un poquito más elevado. Entonces,
tiene que recordar que si es una computadora de segunda mano, pues va a tener muchos aspectos medios complicados ahí, o sea, hay que ver si no le cambió el disco duro en algún momento, si le cambió la RAM, qué core es. De pronto le va a vender una Core i5 y una Core i5 sin tarjeta gráfica o una Core i5 con tarjeta gráfica. O sea, son varios aspectos que hay que tomar en cuenta ahí. Lo que podría hacer en este caso, si usted se quiere asesorar específicamente en qué máquina querer comprarse, cuando les dejemos nuestros enlaces y nuestros correos aquí, usted me puede escribir sin ningún inconveniente y preguntarme cuáles van a ser sus especificaciones y yo encantado de la vida le contestaré para que pueda adquirir lo mejor eh, a un costo bastante interesante, sobre todo tomando en cuenta para qué necesita su máquina, porque una iMac es una plataforma segura sobre todo, segura con respecto a virus, segura con respecto a programas, los programas no se caen tan fácilmente como se Como caen en con Windows. Windows, por ejemplo. Ajá. Entonces es una plataforma un poco más estable, pero cuando el equipo se lo compra nuevo de Mac, aquí en nuestro país es un poco más costoso, Mucho tomando en más. cuenta que mucho más costoso. Claro, una MacBook Pro le puede costar, no, una iMac de 27, bueno, puede ser una iMac de 21 pulgadas o de 27 pulgadas, nueva, le puede costar entre 2.000 o $3.200. Y una de segunda mano, pues, la puede comprar en unos 700, hasta de 500 puede encontrar, pero hay que ser muy cuidadoso y muy cauteloso. Ahí sí hay que revisar a fondo la máquina antes de querer hacer una adquisición de segunda mano. Con toda máquina, pero con las Mac es un poco más, hay que ser un poco más cauteloso. Si quiere que le dé una recomendación, cuando le publique acá el mail, no se preocupe, o incluso van a estar ahí nuestros números de teléfono. Se puede comunicar con nosotros y preguntarle a cualquiera de los docentes cuál es su requerimiento y pues yo le puedo dar también la recomendación, sin ningún inconveniente. Muy bien. Listo. Bueno, eso sería todo. En el chat voy a dejar mis datos, por si acaso. Listo, esos son mis datos de contacto, por si acaso. Celular y correo electrónico. David y José Daniel, si también pueden ayudar a compartir. Sí, yo también los acabo de poner, ¿no? Ahí está mi celular y está en mi correo, ¿no? De hecho es @nemi.edu.es para cualquier consulta que ustedes quieran aplicar. No sé, José Daniel. Estoy poniéndolo ahorita. No me he llamado, por eso no me sé mi número. Listo. Ok. Bueno, de mi parte, les agradezco a aquellos que estuvieron presentes en la charla. Esto se lo va a subir también a redes sociales y bueno, por mi parte también a mi canal en YouTube para que quede disponible al público. José Daniel, David. Sí, yo también voy a postear, en este caso postearía lo que tú grabes de YouTube o lo que tú subas a YouTube, yo lo postearía en mi Facebook para que la gente pueda replicarlo y puedan asimismo también visualizar de nuevo la charla, ¿no? Por cualquier inconveniente y también asimismo nos puedan contactar por cualquier cosa. Por mi parte, muchísimas gracias por habernos atendido. Esperamos podamos haberlos ayudado en algo y cualquier recomendación o cualquier consulta, pues están nuestros contactos y se pueden comunicar con nosotros. Muchísimas gracias y por mi parte, pues les agradezco toda la atención que nos prestaron. Nos vemos en otra Y ocasión. agradezco también a los participantes, ¿no? Muchísimas gracias por participar dentro de esta charla y dentro de este aspecto. Listo, gracias a ti, David. José Daniel, listo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Espero que pasen bien. Espero